Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Ramos y hoy les vengo a hablar sobre los distintos movimientos literarios que pudimos aprender a lo largo del segundo periodo académico. Abro mi presentación con la literatura de la Edad Media. Se denomina literatura de la Edad Media a todos aquellos trabajos escritos, principalmente se destacó en Europa, aquellos trabajos escritos que se dieron paso desde la caída del Imperio Romano Occidental hasta los principios del Renacimiento a finales del siglo XVI. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente en escritos religiosos de concepto amplio y complejo que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. La mayor cantidad de obras pertenecientes a la literatura medieval son anónimas. Esto no es debido únicamente a la falta de documentos, sino también al papel que jugaban los autores en aquella época. Difiere considerablemente en la interpretación romántica del término en la actualidad. La literatura de la Edad Media se caracterizó por dos tipos de literatura, la religiosa y la prófana. La religiosa básicamente explicaba o plasmaba en sus trabajos escritos que la Iglesia Católica era el centro de todo, es decir, esta fue la que mayor auge tuvo. ¿Por qué? Porque como podemos observar o como ya todos sabemos, en esta época la Iglesia Católica tenía muchos seguidores y es por esto que esta fue la que tuvo mayor auge. Y también plasmaba que el clero católico era el centro intelectual, como ya les dije, de la sociedad en esta época, razón por la que fue su producción literaria con diferencia la más aprovechada. Ciertos estudiosos religiosos como Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y Pierre Abelard escribieron largos tratados sobre teología y filosofía, tratando de reconciliar las enseñanzas de los autores griegos y paganos romanos con las doctrinas de las iglesias católicas. La literatura profana. Esta no tuvo tanto auge como la religiosa, porque era todo lo contrario a esto. Sin embargo, hoy en día tenemos gran material que ha sobrevivido y poseemos hoy una gran cantidad de obras en la que se aplica esto, en obras. Esta básicamente, y resumido más que todo, critica la corrupción de la Iglesia Católica y de la religión. Seguimos con la literatura del Renacimiento. La literatura renacentista, más que todo, forma parte de un movimiento como más general al Renacimiento, que experimenta la cultura occidental en los siglos XV y XVI, aunque sus primeras manifestaciones se dieron en Italia en los siglos XIII y XIV. Se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina y se difunde con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta en 1450. Toma para la lengua que la novedad afecta tanto a los temas como a las formas. Entre los primeros cabe destacar el antropocentrismo, el interés por la naturaleza y la recuperación de la mitología clásica. También se desarrollan nuevos géneros como el ensayo y a su vez modelos métricos, entre los que se destaca el soneto como estrófica y el endecasílabo como títulos de un verso, como tipo de un verso. Entre los principales representantes de esta literatura se encuentra Leonardo da Vinci, con una de sus obras más famosas que fue la Mona Lisa, que yo creo que todos en la vida, o por lo menos una vez, hemos visto esta obra, la Mona Lisa. La vemos representada en las calles, la vemos representada en internet, en los famosos memes de hoy en día, la vemos presentada en películas, etc. William Shakespeare. Entre sus más representativas obras también está Romeo y Julieta. Esta también es una de las obras más famosas y todos la hemos visto en series, en películas, han hecho cuentos para niños sobre esto. Otras de
de sus famosas obras fue Hamlet y Macbeth. Macbeth la voy a explicar al final de la presentación de los movimientos literarios junto al de Cameron. Nicolás Copérnico. Una de sus más famosas obras fue sobre revoluciones de las esferas celestes y otra fue Pequeño Comentario. Miguel Ángel, sus obras: David, la creación de Adán y la piedad. Rafael, con la escuela de Atenas y Madonna Sixtina. Michel de Montaigne. Solo encontré una obra famosa de él y se llamaba Ensayos, y pues básicamente, como lo dice su nombre, fue un ensayo. Y por último, Filippo Brunelleschi, que con sus obras que fueron Cúpula de la Catedral de Florencia y Capilla Pacci. Bueno, seguimos con la literatura del barroco. La literatura barroca es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en Italia. Esta fue una literatura que se centró en Europa. Nos podemos dar cuenta de esto con la famosa Catedral de Notre Dame, que tiene un estilo barroco, y también lo voy a explicar más adelante en esta presentación de la literatura barroca, que se caracteriza en esta catedral. Se caracteriza la literatura del barroco por el triunfo de la ornamentación, los juegos de las palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y del pesimismo. Las temáticas frecuentes de esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. Bueno, les había dicho antes que la Catedral de Notre Dame le iba a explicar ahora una de sus mayores características, o por lo que las personas la diferencian. Aquí dicen, plasmada en un estilo suntuoso y recargado. ¿Recargado cómo? Recargado en las decoraciones. Esto se nota en la literatura del barroco, en sus obras, en sus pinturas, en sus esculturas, en todo. La Catedral de Notre Dame es una representativa del barroco, porque si tú vas y la visitas, tiene una decoración bastante diferente, es muy recargada. Esta literatura se basaba en las piedras hermosas, por ejemplo, podían hacer una escultura de oro, de diamante, de esmeralda, cosas así. La literatura barroca se manifestó en diferentes maneras, desde el eufemismo de los poetas ingleses, el preciosismo en Francia, el marinismo en Italia, la primera y segunda escuela de Silesia en Alemania y el conceptuismo y culturalismo en España. Entre sus principales representantes está Miguel de Cervantes, con una de las obras, creo yo, más famosas del mundo, que fue el Don Quijote de la Mancha, que esta obra la hemos escuchado desde que somos niños. Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juana de Inés, que fue una escritora mexicana, por cierto, y Bernardo de Balbuena. La literatura del neoclasicismo. La literatura del neoclasicismo surgió en el siglo XVII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principales intelectuales de la Ilustración. Bueno, tuvo su etapa dorada durante el siglo XVIII, más conocida como el siglo de las luces por Ilustración, como ya lo dije. La Revolución Francesa se enmarca como el punto clave para el surgimiento del neoclasicismo, una rebelión social que acabó con la monarquía absoluta y consiguió eximir oleadas de libertad de expresión nunca vistas antes. Bueno, se destacaban tres aspectos por encima del resto: razón, ciencia y progreso, sin olvidarnos de la discriminación de las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza. Bueno, aquí, como podemos ver, está una pintura de la época de la literatura, y ya que su
Su estilo más que todo se basaba en la estética, sencillez y simetría. Las obras de este periodo están basadas en las cuestiones sociales del día a día. Sobre todo son situaciones en las que el pueblo se une para enfrentarse al poder que les tenía esclavizados. Puede decirse que el neoclasicismo se basa un poco más en la razón y libertad, dejando un poco más apartados a los sentimientos. Bueno, como ya les había contado, en esta época se caracterizó también por la Revolución Francesa. En esta época existía mucho esto de las monarquías absolutas y por esto las personas se unían, el pueblo se unía para hacer una rebelión y atacar a los que estaban, a las figuras autoritarias monárquicas de un rango alto. Bueno, ahora damos paso a esto de lo que serían más que todo las obras Macbeth y el Decameron. Bueno, comenzamos con Macbeth. Macbeth se da inicio a la obra cuando Banquo y Macbeth, generales los dos del rey Duncan, están como una especie de fogata contra brujas. Bueno, las brujas le hacen como una especie de profecía o predicción a Macbeth y Banquo. Dicen que Macbeth iba a ser nombrado varón del reino y Banquo iba a ser... y después Macbeth iba a ser rey. Y Banquo iba a ser como de los uno como es mano derecha del rey, algo así, no me acuerdo el nombre específico. Bueno, luego de esto, al llegar a su pueblo, Macbeth, como lo dijeron las brujas, es nombrado varón del palacio por su honor y lealtad en la obra, en la guerra. Bueno, como él era un hombre ambicioso, se quiso adelantar a su destino y pues nada, que fue a asesinar al rey Duncan durante la noche. Los hijos de Duncan huyeron, los hijos se llaman Malcolm y el otro no recuerdo el nombre en el momento. Bueno, a él las brujas, pues él ya quedó como rey y las brujas le dijeron que él iba a ser derrotado y que uno de los obstáculos que iba a tener era Banquo y su hijo, que ellos iban a ser el que los iba a destronar. Bueno, al oír esto, él contrata a 2 sicarios para que maten a Banquo y a su hijo. Entonces los 2 sicarios los interceptan en el bosque y pues matan a Banquo y luego se dan cuenta que el hijo de Banquo huyó. Después de esto, él como que en una cena o algo así ve el fantasma de Banquo y dice a la mujer, a Lady Macbeth, que él se está volviendo loco. Bueno, a él las brujas le dicen que cuando el bosque se movería o se iba a mover, era cuando él iba a ser destronado. Él pensó que esto era una locura y se sintió bastante confiado porque él dijo como que no, esto nunca va a pasar y pues nada, yo aquí sigo en el reino, en el trono. Pero Malcolm, cuando vio, él empezó a hacer tropas con los ingleses, si no me equivoco, y empezó a hacer un ejército masivo a atacar a Macbeth. Al final de la obra se termina que Macbeth es derrotado por Malcolm y Macduff, que era el varón de otro palacio, si no estoy mal. Bueno, seguimos o le damos paso ahora al Decameron. Bueno, en el Decameron se encuentra millares o cientos de cuentos, algunos de ellos casi novelas cortas, terminados por Giovanni Boccaccio en 1353, alrededor de 3 temas, que son los más fundamentales o los principales, que es el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Para enganchar este centenar de historias, Boccaccio estableció un marco de referencia narrativo o córnice narrativa. Se inicia así con una descripción de la peste bubónica, que fue, si no me equivoco, la epidemia que golpeó a Florencia en 1348, o fue, como otros le llamaron, fue la peste negra.
lo que da motivo a que un grupo de 7 jóvenes, mujeres y 3 hombres que huyen de la plaga se refugien en una villa en las afueras de Nápoles. Para pasar el tiempo, cada miembro del grupo cuenta una historia por cada una de las 10 noches que ellos pasan en la villa, lo que da nombre en griego al libro, Doka Emeron, 10 días. De esta manera se relatan las 100 historias en total.